Napoleón Bonaparte nació en Córcega el 15 de agosto de 1769, en el seno de una familia noble pobre. Es el segundo de 8 hermanos. Su infancia transcurre en un ambiente patriarcal. Tras su paso por la academia militar, ingresa en el regimiento de la Fere Artillería, con el grado de segundo teniente. Se da a conocer siendo ya capitán de brigada en el denominado sitio de Tolón. Con una hábil maniobra militar logró expulsar a las flotas inglesas y españolas de este puerto cercano a Marsella. Es nombrado general de brigada y vuelve a destacar como estratega, ganando 14 batallas consecutivas a Italia y durante la expedición a Egipto. Tras volver a Francia como un militar victorioso, lidera con la ayuda de su hermano Luciano y Sieyes un golpe de estado, el 18 de Brumario. 10 de noviembre de 1799, entra por la fuerza en el Consejo de los 500. Se nombra un gobierno provisional formado por 3 cónsules, Napoleón, Sieyes y Ducos. Es el denominado consulado. El 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre de París, Napoleón fue coronado emperador por el Papa Pío VII. Comienza la gran expansión del imperio. Se instaura el servicio militar obligatorio y se pasa de un ejército de 160.000 hombres en 1806 a uno de 1.000.000 en 1815. Inglaterra era el único país que suponía un peligro para el imperio. Napoleón trató de debilitarlo con un bloqueo marítimo que no consiguió sus frutos. Para llevar a cabo este propósito, mandó ocupar los puertos de Bremen, Hamburgo. Se anexionó los estados pontificios y envió tropas a Portugal y a España. En España encuentra especiales problemas y provoca el estallido de la Guerra de la Independencia. Tras fracasar en su campaña en Rusia en 1812, los países dominados por Francia comenzaron a rebelarse. Napoleón firma la abdicación y parte al exilio de la isla de Elba. El 5 de mayo de 1821 falleció de causas que aún despiertan controversia. Fue el presidente más por 10 años, elegido por más de 5 millones de votos. En la Tercera República podemos ver que Prusia le declaró la guerra a Napoleón III. A Francia le fue súper mal con esta guerra, casi quedó a la ruina, pero, pero ellos comienzan a ver la Primera Guerra Mundial y se logran parar. O sea, volver a las armas y crear un nuevo imperio. Estaban aliados con Inglaterra, Rusia, Italia y Estados Unidos. Alemania fue derrocado por estos imperios y también fue derrocado el imperio de Austro-Húngaro. En 1841 Francia otra vez quedan en la Segunda Guerra Mundial y logran ponerse en aliado con Estados Unidos, Francia, que eran ellos, Inglaterra, contra Alemania, Italia y Japón. Esto trae al general Gaulle una nueva lucha y crear un nuevo movimiento como Francia Libre. La Cuarta República, cuando apenas termina la Segunda Guerra Mundial, el general
de Gaulle forma un nuevo gobierno y se proclama la Cuarta República, que fue elegido por las autoridades nuevas de la Constitución. A principios del siglo XV y a finales del siglo XVII, Francia se encontraba en guerra con España y Austria. Enrique IV de Borbón eh, tuvo varios problemas con España y Austria, trayendo también la guerra civil en España, pero él tuvo la libertad religiosa y firmó la paz con España y fundó el imperio colonial. Después de su muerte, los cardenales Julio Mazarino y Richelieu trajeron la gran actitud de Europa, de Francia en Europa. Después de esto, Luis XIV tomó el Estado de Francia como monarquía absoluta, declarando él mismo que él era el Estado. En la Primera República podemos ver que el 22 de septiembre de 1792 ellos comenzaron a luchar por sus derechos. Austria y Prusia le declararon la guerra a Francia. Y Holanda, España, Cerdeña e Inglaterra quedaron asombrados porque España se levantó en armas contra ellos mismos, pero en contra, o sea, en una revolución del pueblo. El imperio, acá podemos resaltar que Napoleón ganó 14 guerras consecutivas, así surgiendo un nuevo emperador, casi emperador del mundo. Napoleón fue cónsul y luego fue cónsul vitalicio en 1802. En 1804 fue declarado el emperador francés. Después de muchas guerras y ya cuando le estaban venciendo, fue desterrado para la isla de Santa Elena porque lo lograron acabar en la batalla de Waterloo. En la Segunda República podemos ver que Luis XVII sucedió a Napoleón I. Él dejó como heredero a Carlos X y Carlos X dejó como heredero a Luis Felipe de Orleans, que él fue derrocado por los socialistas bonapartistas y republicanos en 1848. Luis Napoleón Bonaparte fue sobrino de Napoleón I. Fue antiguo afiliado a las sociedades carbonarias italianas. En 1848 fue el presidente más por 10 años. Los franceses recuerdan un hecho que ocurrió hace ya más de 200 años, el 14 de julio de 1789, muy importante no solo para la historia de Francia, también sino para la de toda Europa, el comienzo de la Revolución Francesa. En aquella época la mayor parte de los franceses vivían en la pobreza y no tenían libertad para decidir quiénes gobernaban. Pero el rey, la iglesia y los nobles acumulaban grandes riquezas y privilegios, organizaban lujosas fiestas y bailes en el Palacio de Versalles, y mientras tanto la gente pasaba hambre. Las cosechas se habían perdido, no podían hacer pan y además debían pagar impuestos a los ricos. ¡Qué injusticia! Hartos de esta situación, el pueblo de París se lanzó a la calle precisamente el 14 de julio y asaltó la Bastilla, la fortaleza de París, y tomó las armas. Querían luchar por un futuro mejor para ellos y sus hijos. A partir de ese momento, la revolución se extendió por toda Francia. Todos unidos consiguieron su objetivo: acabar con los privilegios, lograr la igualdad de todos los franceses y la libertad del pueblo. Unos derechos que se recogieron unos días más tarde en la Declaración de los Derechos Humanos y en el lema de la República Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que hoy sigue en la actualidad. La Revolución Francesa es importante porque cambió la forma de gobierno que durante muchísimos años hubo en Francia y otros países de Europa, y dio paso a una nueva forma de Estado en la que el pueblo puede oír su voz y decidir quién gobierna bien. Para celebrarlo, hoy toda Francia se viste de fiesta y en París se celebra un gran desfile militar, y por los campos elíseos engalanados con banderas, y por la noche espectaculares fuegos artificiales, conciertos y música para todos. En este tiempo, la República de Francia se dividía en tres clases sociales. El primer estado era comprendido por la iglesia, que recibía los diezmos y no pagaba impuestos. Este legalizaba casamientos, nacimientos, defunciones y tenía la educación en sus manos. El segundo estado era la nobleza, dueños de las tierras, y tampoco pagaban impuestos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles las cosechas a ellos.
El primer y el segundo estado ocupaban el 3% de la población, el tercer estado comprendía el 97% de la población y estaba la burguesía, médicos, abogados, comerciantes, artesanos y también campesinos, arrendatarios, jornaleros y carecían de poder y decisión política. Y pagaban todos los impuestos y hacían los peores trabajos y no tenían ningún derecho. La burguesía necesitaba poder y protección e impulso de las actividades económicas y la gente fue a quejarse a Versalles, donde el rey declaró el estado de bancarrota y convocó a parlamento en 1788. Bueno, en este caso, el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, 9 de noviembre de 1799. Tras su desembarco en Frejus, el 9 de octubre, Napoleón emprendió un camino hacia París, donde entró triunfalmente el día 16. El día 18 de Brumario, del año octavo de la República, 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte, aprovechando la debilidad política del directorio, dio un sorprendente golpe de Estado contando con el apoyo del pueblo y del ejército, fascinado por su talento demostrado en sus campañas y de algunos políticos ideólogos como Sieyes y Talleyrand. El momento era propicio, un directorio desacreditado e incapaz de solucionar los problemas, parecía fácil de derribar. Ese día fue convocado con carácter de urgencia el Consejo de los Ancianos para tratar una presunta conspiración de los jacobinos contra el gobierno. El Consejo tomó el acuerdo de trasladar ambas cámaras a Saint-Cloud por motivos de seguridad y nombrar a Napoleón Bonaparte jefe de la fuerza pública, una decisión que legalmente correspondía al directorio. Así pues, el Consejo de los Ancianos se mostró favorable a Napoleón. Al mismo tiempo, dimitieron los directores Sieyes, Ducos y Barras. Pero el Consejo de los 500 se mostraba hostil. Este se presentó ante la Cámara rodeado de sus generales y de un pelotón de granaderos. Los diputados protestaron porque no tenían derecho a entrar si no había sido requerido. Se escucharon gritos de «fuera la ley», «abajo el dictador», fuera necesaria la actuación de su hermano Luciano Bonaparte, presidente de los 500, para que Napoleón no fuera declarado fuera de la ley. Napoleón fue llevado en volandas por sus granaderos, ya fuera arengó a sus tropas y logró convencerlas para que se pusieran de su parte. Una columna de soldados mandados por Murat y Leclerc acudieron al llamamiento de Luciano Bonaparte. Entraron a golpe de tambor en la sala de los 500 y los diputados se dispersaron. Muchos saltaron por las ventanas. Al día siguiente, Napoleón recurrieron a la coacción personal, consiguió que algunos miembros de los ancianos decidieran confiar en el gobierno a una comisión consular ejecutiva provisional compuesta por 3 cónsules, Sieyes, Ducos y Napoleón, con poder sobre los otros 2 y arguyendo que se debía comenzar el mando por orden alfabético. Así surgió el consulado que reemplazó al directorio.